¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta en Cookie Run, Oven Smash y como estáis viendo por aquí ya nos han enseñado las notas del parche de la mega actualización que viene mañana. Sí, o sea, mañana mismo. Si estás viendo el vídeo hoy, 6 de mayo de 2026, mañana día 7 tendremos nueva actualización. Os aviso, esta actualización para mí y para mucha gente es la mejor que ha traído el juego hasta la fecha. Quedaos hasta el final del vídeo porque justo al final os enseñaré lo que para mí es lo más completamente inesperado e ida de olla que podrían haber enseñado en una actualización de este tipo. Vale, gente, estamos viendo aquí que, bueno, nos están confirmando, obviamente, que mañana, día 7 de mayo, si estáis viendo esto el día 6, ¿vale? Mañana tendremos la actualización. Lo primero que tenemos aquí era lo que ya esperábamos casi todos. A Black Pudding y a Licorice, que sí que es verdad que Licorice fue un poquito más sorpresa. A último momento estaréis viendo en pantalla ahora seguramente un vídeo así como de presentación de los dos personajes, pero como digo siempre, la review la tendréis mañana en el canal, ¿de acuerdo? No la quiero incluir aquí porque sería el vídeo muy pesado, muy largo y quiero que esto sea dinámico. Dicho esto, pasamos con las novedades. Tenemos un nuevo modo de juego, es Coin Rush Mega Drop. ¿De qué va este modo de juego? Pues es un Coin Rush pero con una caja en el centro que hay que destruir y cuando se destruye sueltan unas monedas. El primero que llegue a 300 monedas, como pasa en Coin Rush, si no recuerdo mal, tendrán que pasar unos segundos con ciertas monedas cualquiera de los dos equipos para ganar la partida. También os tengo que comentar, como veis aquí, que cada 40 segundos aparecerá la Coinbox, la caja en el centro de mapa para ir a destruirla y recolectar esas monedas que suelta. También tendremos nuevos mapas, tanto en Castle Crasher como en Coin Rush. En Castle Crasher se añadirán 2 nuevos mapas y en Coin Rush se añadirán 3 nuevos mapas. Aparte de esto, tendremos mejoras y ajustes en el balance del juego y de las galletas, que esto es muy interesante. Por ejemplo, a Rai, la ulti ahora va a poder cancelarse con su habilidad especial. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés tirando la ulti con Rai, siempre tenías que esperarte a que acabara la animación de toda la ulti para poder tirar una habilidad especial. Ahora vas a poder tirar tu habilidad especial para cortar esa ulti por si la has tirado en un sitio que no querías, se te ha ido el dedo o simplemente la has fallado y quieres rectificar y moverte hacia atrás, hacia adelante, hacia donde quieras. También tendremos ajustes o mejoras a Slushy. Ahora la capacidad de carga de ataques básicos pasa de 3 a 4, se incrementa un ataque básico más y ahora el tiempo de recarga de los ataques básicos pasa de 1 segundo a 0,8. Esto está muy interesante porque Slushy sí que es verdad que salió excesivamente rota al inicio del juego, pero que la han ido nerfeando tanto que ya apenas se ve. Así que con este cambio yo creo que va a empezar a verse bastante más. También tendremos cambios a Espresso, la última galleta que tuvimos en el juego, la más nueva. El cooldown, el tiempo de reutilización de los ataques básicos pasa de 0,7 a 0,6, o sea, vamos a atacar más rápido. Y luego una cosa súper interesante que es el Post-Skill Recovery Time. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tirabas la habilidad especial, luego para moverte, sí que es verdad que se notaba muy lento, ¿vale? Cuando subías a la superficie de la habilidad especial, como que tardaba casi un segundo en luego poder moverte. Era muy rara esa animación, la verdad. Yo la había sentido muy rara, sinceramente, desde que salió este personaje. También por fin, gente, me han escuchado. Gracias, Dios mío, gracias. Cambios en las pasivas. ¿En qué pasivas? En la de movimiento. En los arbustos se incrementa el movimiento de 8 a 10% y la de recuperación de vida al eliminar a un enemigo de 8 a 10%. Gracias, 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 por fin. También tendremos cambios en las cartas de hechizos. El Shock Field, que es, bueno, la carta que aturde en área, ahora el radio se ha reducido un 30%. Esto era ultra necesario porque esa carta estaba completamente rota. Y por fin, gente, vamos a tener más optimización en el juego. Aquí ya nos están diciendo que están trabajando más en seguir optimizándolo y mejorar en futuras actualizaciones, pero como podemos leer aquí arriba, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es que la memoria ahora se use con mayor eficiencia durante las batallas. También leeremos aquí
que se ha mejorado el rendimiento de renderizado para reducir las caídas de fotogramas, la pérdida de FPS, que era algo muy, muy, muy necesario. Y es que ahora se ha reducido la carga en sí del impacto de las habilidades durante el gameplay. ¿Qué pasaba? Que cuando había muchas habilidades en pantalla, el juego se friseaba, se congelaba durante un medio segundo, pero ese medio segundo era muy, muy, muy importante en medio de partida. Y aquí vemos algo que, bueno, es parecido a lo que está arriba con las skills. Ahora, todos los efectos de combate, de daño, de habilidades también van a estar más optimizados, por así decirlo, para que no pase lo que os he comentado anteriormente. Lo de que se frizee la pantalla, que hayan pérdida de FPS, que se congele, que haya lag, delay, etc. También tendremos cambios en el matchmaking, algo que también nos hemos quejado durante bastante tiempo porque el matchmaking de este juego, por lo menos hasta ahora, estaba bastante mal, la verdad. Que las personas que tenemos muchas coronas nos empareje con gente similar y que no nos empareje con una persona que hace 3 horas que acaba de empezar a jugar al juego, porque esto a mí me había llegado a pasar y es bastante loco, la verdad. Vale, aquí vemos otra cosa súper interesante, que han hecho mejoras en la distribución lógica de los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que no ahora con esta actualización no te van a salir equipos con 3 Cherry, equipos con 3 Ginger Brave, equipos con 2, a lo mejor sí te llega a salir, pero no con tanta facilidad como pasaba antes. También tendremos mejoras en Castle Crasher, que se va a añadir como una especie de highlight, como un efecto durante el overtime, durante el tiempo restante, para que se vea con mucha más claridad de quién va ganando. También tendremos que el suelo va a cambiar de color, bueno, se va a ver mucho mejor cuando esté un equipo u otro, porque sí que es verdad que antes entre los arbustos, entre el color que tenía el radio debajo de la tortuga, no se acababa de ver muy bien quién estaba dentro de la tortuga o quién estaba fuera. También tendremos mejoras en Drop the Beat. Se han ajustado el tamaño de los speakers, de los altavoces y las posiciones, porque sí que es verdad que había en algunos mapas que los altavoces estaban como muy para afuera y hacían como un obstáculo con el personaje. Y ahora algo muy interesante que también hacía mucha falta. Mejoras en las skills, en los dash, en los desplazamientos, en los movimientos. Leemos aquí que ahora cuando choques contra un muro no te vas a quedar en el muro pegado como pasaba antes. Ahora, como estaréis viendo en pantalla, hace como un pequeño desliz, es un poquito más realista y ya no es tan vasto como tirar una habilidad hacia adelante en un muro y que en vez de moverse un poco hacia un lado o hacia otro, depende del ángulo como lo tirabas, se quedaba quieto. Ahora esto ya no va a pasar más. También tendremos mejoras en las animaciones de combate. Estamos viendo aquí que se han mejorado los hits, los ataques básicos para que se vean, con más claridad. Tendremos también notificaciones cuando los modos hagan rotaciones. Sí que es verdad que hasta ahora no teníamos eso y teníamos que ir a la pantalla, a la pestaña de modos para ver qué modos había activos en ese momento. Ahora eso se ha acabado y tendremos una notificación. Notificaciones tendremos también con las maestrías. Ahora se ha añadido como un pequeño vídeo, una pequeña pestaña que nos avisará cuando podamos recoger recompensas de maestrías disponibles. También tendremos mejoras en la configuración. Se añadirá un botón de Weak Vibration, que quiere decir vibración leve, que podrás, si quieres, encenderla o apagarla. También tendremos una opción de Screen Shake, que es el temblor de pantalla. Tendremos también opciones para encenderlo o apagarlo. Y algo que nos han dejado caer, gente, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es un nuevo banner de skins. Son 4 nuevas skins. Hemos visto la de Rai, estamos viendo la de Red Velvet, ahora veremos la de Licorice y por último veremos la de Blue Slushy. Esta es la presentación, por decirlo de alguna manera, de este nuevo banner de 4 skins que vamos a ver ahora a continuación, que se llama School Showdown. Y sí, gente, esto es la sorpresa final que a mí me ha impactado una barbaridad porque nadie había enseñado nada, nadie había hablado de esto, nadie se esperaba que llegara algo así, pero sí, por fin tenemos el sistema de rankeds. Esto es una completa locura, vamos a ir al turrón ya.
Aquí tenemos lo que parece ser los 3 modos que podremos jugar. Estos 3 botones de aquí no sé exactamente lo que serán, lo veremos más adelante. Y aquí tenemos la pantalla de empezar la partida. Vemos que aquí está nuestro equipo, aquí el equipo rival. Hay una corona, entiendo yo que a lo mejor va por primer pick, por capitán, no lo sé muy bien. También vemos aquí que tenemos 6 cartas, las cuales están giradas, que esto me encanta, es algo que necesitaba el juego, que no se pudieran ver las cartas para tener un poquito más de salsita, ¿no? Al jugar. Luego vemos aquí la pantalla, es que esto es precioso, de verdad. Vemos los personajes con su slot de básico, su slot de habilidad, su slot de ulti, sus 2 pasivas. Vemos aquí nuestro equipo, su equipo, vemos el timer, el modo de juego que es Smash Fight, también las prohibiciones vendrán con baneos y un botoncito aquí para filtrar, pues entiendo yo que por maestría, por nivel de fuerza, etc. Y esto entiendo yo que es contra más subas en el ranking, más medallas de estas consigas, estas que vemos aquí, te irán dando o te darán a escoger distintos tipos de recompensas. Entiendo yo que esto será diamante o maestro, el modo más alto, como podemos ver aquí. Esto parece que también serán algunas recompensas y también tendremos un leaderboard, o sea, un top, un ranking que también entiendo yo que irá tanto local como mundial. Gente, esto es una completa barbaridad. Aviso, aviso, y esto es ultra importante. Esto, las ranked no van a llegar mañana, ¿de acuerdo? O sea, esto es algo en lo que están trabajando y que va a llegar probablemente, o sea, 99,9% este mes. Así que no esperéis que mañana tengamos ranked, ¿de acuerdo? Yo, aún así, cualquier novedad, cualquier cosa nueva que se implemente en el juego o cualquier rumor o lo que sea que obviamente se confirme, no voy a decir cualquier tontería en un vídeo, os lo traeré al canal como hago siempre. Así que, gente, espero que os haya gustado mucho. Esta para mí es la mejor actualización que va a traer el juego sin ningún tipo de duda y poquito más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.